A veces, lo que más duele no es el olvido, sino la forma en que sucede. No grita, no golpea, solo se instala, lento, silencioso, en las pequeñas cosas. Una llamada breve, una mirada que ya no reconoce tu rostro como el de una madre, una frase casual que te borra sin rencor, pero sin amor. Esta es la historia de una mujer que construyó un restaurante con sus propias manos, que dio todo por un hijo, y que un día fue llamada solo una vecina. Pero también es la historia de lo que sucede cuando una madre por fin recuerda quién es. Porque aunque el corazón se rompa en silencio, hay heridas que florecen cuando se eligen a sí mismas. Era el Día de la Madre. Me desperté más temprano de lo habitual. Me puse el cardigan azul que Denise me regaló hace 10 años. Probablemente ya lo haya olvidado por completo, pero yo no. En aquel entonces, él acababa de empezar a trabajar. Ahorró 2 meses para comprarme ese suéter. Solía llamarme mamá y decirme cosas como, trabajaste muy duro. Me recogí el pelo, me puse un poco de maquillaje y saqué las galletas de mantequilla y limón que había horneado la noche anterior. 2 docenas, cuidadosamente empaquetadas en un frasco transparente. Me dije a mí misma que si Denise tenía algo planeado, probablemente no necesitaría llevar nada. Pero bueno, nunca está de más estar preparada. El reloj acababa de dar las 8 cuando sonó el teléfono. Era Denise. Esperé unos segundos antes de contestar a propósito. «Oye, mamá», dijo con voz cansada. «¿Estás libre hoy?» Sonreí. «Claro». «¿Podrías venir a ayudar en el restaurante? Hoy está un poco caótico. Tina llamó diciendo que estaba enferma y que andamos cortos de personal». Hice una pausa. «¿Te refieres al restaurante?» Mantuve la voz suave, como si temiera que si hablaba demasiado alto, el sueño se desvaneciera. «Sí, solo unas horas. Quizás ayudar con los platos. Vigila la entrada. Siempre has dicho que te aburres en casa». Miré el tarro de galletas en la mesa de la cocina, intentando mantener la voz alegre. «Claro que puedo pasar». «Genial». Parecía más animado. «Abrimos a las 10 festeo. Intenta llegar temprano». Colgó tan rápido como me había llamado. Me quedé mirando la pantalla un buen rato después de terminar la llamada. Los únicos sonidos que quedaban en la habitación eran el tic-tac del reloj de pared y el suave goteo de la cafetera. Me dije a mí misma que era solo parte del acto, que tenía algo planeado, que estaba entrando en una trampa, un abrazo sorpresa, un ramo de flores o incluso un simple «Gracias, mamá». Me puse unos zapatos más cómodos, metí el tarro de galletas en mi bolso y me puse una bufanda gris claro alrededor del cuello. Afuera brillaba el sol. Me puse las gafas de sol antes de salir por si me encontraba con alguien conocido. Siempre hay que ir arreglado, sobre todo en un día como este. El restaurante no estaba lejos. Lo construí yo mismo hace 20 años, ladrillo a ladrillo. En aquel entonces, caminar por este tramo de acera significaba que siempre me paraban. Pues, vecino me preguntaba si habíamos añadido algo nuevo al menú. Pero desde que me jubilé y se lo cedí a Denise, la gente solo decía, «Ah, ahora lo dirige él». Y ahí terminó la conversación. Agarré el volante y aparqué delante. A través de la ventana vi a Dennis inclinado hablando con uno de los chicos de la cocina. Parecía un poco agotado. Abrí la puerta. Sonó el timbre. No se giró. «Estás aquí. Los fregaderos están arreglados. Empieza por allá». Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza en el pecho. No me miró. «No te deseé feliz. Día de la Madre». Caminé hacia atrás. Me quité el cardigan, lo colgué en una percha y me até el delantal.
La cocina bullía de ruido. El sonido de los andadores, el aceite chisporroteando, alguien gritando, ¡adelante! Y el lavavajillas resoplaba al ritmo de la música. Metí las manos en el agua tibia y empecé a fregar platos, repitiéndolo mentalmente. No pasa nada. Volverá más tarde. Quizás esté esperando a que lleguen todos para celebrarlo, pero llegó el mediodía y pasó. No apareció. Alguien me llamó para que ayudara en la recepción. Estaba allí dirigiendo al personal, ajustando el menú y sonriéndole a una clienta. «Tenemos un especial del Día de la Madre hoy», le dijo alegremente él. Sabía qué día era. Mientras estaba en el comedor entraron 3 caras conocidas, clientes habituales de toda la vida. Mary. Una de ellas se iluminó y me tomó la mano. «¿Sigues aquí? Creíamos que te habías jubilado hace siglos». Estaba a punto de responder con una sonrisa cuando Denise se acercó, me dio una palmada en el hombro y dijo, «Ella solo está aquí ayudando con los platos». La habitación se quedó en silencio. Una de las mujeres mayores frunció el ceño. «¿No es tu mamá?» «Creía que este lugar era suyo». Denise tosió secamente. «Fue hace mucho tiempo. Hace años que no dirige nada. Es demasiado vieja para seguir el ritmo. Hoy fue solo una coincidencia afortunada. Estaba libre». La mujer me miró, luego a él, con el rostro tenso por algo que no pude identificar. Sonreí. «Bienvenidos de nuevo. Este lugar todavía me sabe a casa». Asintieron, me dieron las gracias y me di la vuelta para volver a la cocina. Al volver al fregadero se me nubló la vista. El vapor del agua me envolvía como niebla, pero tenía frío, mucho frío. La tapa de una olla cayó al suelo. Un fuerte estruendo metálico atravesó el ruido de la cocina. Aproveché para escabullirme por la parte de atrás, fingiendo que acababa de sacar una botella nueva de jabón lavavajillas del trastero. Tiré la vacía al contenedor de reciclaje. Al agacharme para abrir el armario, me crujió la rodilla de forma audible. Hice una mueca. El calor de la cocina me oprimía como una manta húmeda. Y ya tenía la espalda empapada. Un grupo de jóvenes cocineros se agolpaba alrededor de la estufa, dando órdenes a gritos, moviéndose con rapidez. Ninguno se giró para mirarme. Hubo una época en que dirigí esta cocina, al mando de un equipo de más de una docena. Sabía cuándo un quemador necesitaba una tapa nueva, sabía qué sartén cocinaba la carne con el mejor sellado. Yo era la columna vertebral de este lugar, el centro alrededor del cual giraban todos. Ahora era solo la anciana lavando platos. El timbre de la puerta sonó desde la entrada. No levanté la vista, pero la voz era inconfundible. Alguien dijo, «Hoy viene Mary». Estaba pensando en su pastel de pollo asado de la semana pasada. Mis manos se detuvieron a medio movimiento, con el corazón latiéndome con fuerza. Sabía exactamente quién era. La señora Green, una de nuestras clientas más antiguas. Ella y su esposo venían todos los sábados, pedían lo mismo y se sentaban en la misma mesa. Un poco parlanchina, pero tenía un paladar refinado. Me asomé por la esquina. Estaba de pie junto al mostrador con gafas de sol y una sonrisa radiante. No pude evitarlo. Me acerqué. «Hola, señora Green. Me alegro mucho de verla». Se quitó las gafas y, en cuanto me reconoció, me dio la mano. «Dios mío, Mary, ¿de verdad estás aquí? Tu hijo nunca nos dijo que habías vuelto. ¿Estás haciendo pastel de pollo otra vez?» Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Denise me interrumpió, familiar pero apagada. «Hoy no está en la cocina, señora Green». Se acercó sonriendo, con los ojos parpadeando con algo parecido a la irritación. «En realidad no trabaja aquí.
Solo es nuestra vecina que nos ayuda porque andamos cortos de personal. La señora Green parpadeó. Lo miró a él y a mí, pero ella solía dirigir este lugar. Era la dueña, ¿verdad? Denise rió entre dientes. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora dirijo todo. Ella lleva años jubilada, simplemente disfrutando de la vida. Por un instante, el mundo entero quedó en silencio. Me quedé a su lado, tan cerca que podía tocarlo, pero sentí como si lo estuviera observando desde detrás de un cristal, viéndolo hablar, pero sin percibir nada familiar en su voz. En fin, Denise continuó. Jerry es nuestro jefe de cocina ahora. Sus especialidades italianas son buenísimas. ¿Te apetece probar la lasaña? Me quedé paralizada, escuchándolos hablar como si no estuviera allí. La señora Green me miró con incertidumbre antes de asentir. De acuerdo, tomaré la lasaña de pollo. Me di la vuelta y volví a la cocina, con los dedos apretados alrededor del borde del delantal. Esa frase, es solo nuestra vecina, resonó en mis oídos como una sierra. De vuelta en el fregadero, me agarré al grifo para mantener el equilibrio. Mis dedos se tensaron, los nudillos apretados. Abrí el agua. Salió a raudales, enmascarando cualquier otro sonido. Me quedé mirando los platos, desenfocada, hasta que un joven se acercó y me entregó una bandeja llena de salsa. Oye, este necesita remojo antes de fregarlo. Detrás de mí, la cocina zumbaba. Voces, pasos, el tintineo de las cacerolas, la hora de la puerta sonando de nuevo. Pero solo podía oír mi corazón latiendo, fuerte y lento presionando mi pecho. Recordé la primera vez que Denise trajo a una novia a casa. Había cocinado todo el día, todos los platos que le encantaban de niño, y en la sala lo oí decirle sonriendo, «Esa es mi mamá. Es una cocinera estupenda, pero solo es dueña de un restaurante, no es nadie importante». Usó la palabra solo. Durante años me dije a mí misma que era joven, que no sabía nada, que no tenía malas intenciones, pero hoy tengo 60 años y sigo metida en el fondo de la casa como una olla vieja. Mi nombre fue borrado, mi presencia borrada. Justo antes de cerrar, Denise por fin entró en la cocina. Se guardó las llaves en el bolsillo, con el rostro cansado. Algo tan informal como esto era perfectamente normal. Hoy fue agotador, dijo. Gracias por tu ayuda, mamá. Levanté la vista y lo miré fijamente un buen rato. Mamá. Pero por cómo lo dijo, tenía el mismo peso que decir no olvides sacar la basura. ¿Tienes algo que decirme? Pregunté con voz serena. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué día es hoy? Me miró desconcertado. El Día de la Madre. ¿Por qué? Le dediqué una leve sonrisa. Sin motivo. Solo quería asegurarme de que lo supieras. Se encogió de hombros. Mamá, no seas tan sensible. Siempre dices que estás aburrida. Así, al menos fuiste útil. De verdad que lo agradecemos. Lo agradecemos. Repetí tan bajito que apenas lo noté. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí mirando los platos. La espuma de jabón ya se estaba secando en círculos opacos y crujientes. Me quité el delantal, con los dedos temblorosos y el corazón en un puño. Era hora de volver a casa. Me senté en el banco junto a la puerta un buen rato, con la mirada perdida, hasta que el frío me invadió las sierras. Luego, lentamente, me quité los zapatos, me cambié de ropa y tiré el delantal al cesto de la ropa sucia.
El reloj de la cocina marcaba cada minuto de aquel largo e invisible día. No encendí las luces, me serví un vaso de agua, me senté a la mesa y me quedé mirando el viejo reloj de pared. Era el mismo que había traído del restaurante hacía más de 20 años. El día de la inauguración lo colgué justo detrás de la caja registradora. La manecilla de la hora había estado dando vueltas alrededor de esa esfera durante casi 2 décadas, sin adelantarse ni atrasarse jamás. Pero ahora ya no era la mujer que lo hacía funcionar como un reloj, solo era una vecina que estaba por allí. Mis dedos tamborileaban distraídamente contra la mesa. Una opresión me invadió el pecho de repente, como si algo se hubiera alojado allí y no se moviera. Me levanté y caminé hacia el almacén, abriendo una caja de madera marrón, el que guardaba cosas viejas de las que no podía desprenderme. Encima había unos cuantos libros de contabilidad apilados cuidadosamente. El más grueso tenía una pegatina amarillenta en la portada, de 2001 a 2016. Lo saqué y pasé a la primera página. Mi letra seguía ahí, limpia, deliberada, escrita a bolígrafo, fila tras fila de registros de compras, nóminas mensuales, resúmenes de clientes, notas de agradecimiento de los clientes habituales y comentarios garabateados en menús plastificados. Ese era mi trabajo escrito con tinta. El recuerdo de mi vida se vertía en columnas y recibos. Recordé nuestro primer invierno tras la apertura, allá por el 96. La estufa perdía gas constantemente, todas las noches. Envolvía una toalla alrededor de la rejilla de ventilación y dormía cerca, solo para asegurarme de que la cocina siguiera funcionando al día siguiente. La primavera siguiente, renové la plomería y contraté a mi primera empleada, Katy, una joven recién divorciada con una niña pequeña. Era rápida en la cocina, siempre tarareando mientras picaba verduras y dulce como la miel con los clientes. En aquel entonces, me dije que este restaurante no podía ser solo mi sustento, también tenía que ser un refugio para alguien más. Unas páginas después, vi nuestra primera participación en un festival gastronómico. Usé mis pepinillos caseros como ingrediente para una hamburguesa y, para mi sorpresa, ganamos el premio al plato más popular. Todavía recuerdo a Denise entre la multitud con una camiseta arrugada, saludándome con el pulgar, algo poco común. Esa noche incluso me dijo: «Mamá, eres increíble». Esa fue la última vez que me habló así, justo antes de empezar la preparatoria. Después de empezar 9º grado, nunca más volvió a llevar amigos al restaurante. Dijo que olía demasiado grasiento, demasiado anticuado, demasiado vulgar. Una vez lo escuché contárselo a un compañero. Mi mamá tiene un pequeño restaurante. No es gran cosa, solo un pequeño negocio. Trabaja muchísimo. Él lo decía como si fuera un defecto, como si el trabajo duro fuera algo que criticar, como si me hiciera pequeño. No discutí. Me dije a mí mismo que solo era un adolescente. Algún día lo entendería, algún día volvería. Pero con el paso de los años, trazó una línea cada vez más gruesa entre mí y la imagen que tenía del fracaso. Cuando solicitó ingreso a la universidad, bajo el título de Antecedentes familiares, escribió: Hogar monoparental. Mi madre tiene una pequeña tienda. Nunca publicó una foto del restaurante en redes sociales. Nunca les mencionó a sus amigas que su madre tenía un restaurante. Yo lo sabía, siempre lo supe, pero aún así, en cada cumpleaños me levantaba temprano y le preparaba sus panqueques de arándanos favoritos. Y cada noche, mientras preparaba caldo en la cocina, me susurraba a mí misma:
Solo unos años más. En cuanto se haya asentado en su carrera, podré jubilarme. De repente, cuando cumplió 32 años, apareció en mi puerta. Simplemente dejó su trabajo y dijo que quería montar un pequeño negocio. Me dijo: «Mamá, has trabajado duro toda tu vida. ¿No crees que es hora de descansar? Quizás me dejes encargarme del restaurante. Puedo continuar tu legado». Me quedé paralizada al borde de las lágrimas. Creí que por fin me había visto. Por fin lo había entendido, pero no sabía que ya había pedido una segunda hipoteca sobre su casa, que su coche estaba a días de ser embargado, que Mac le había gritado hasta encerrarse en la habitación. No estaba preocupado por mí. No le quedaban opciones. Mac me lo había dicho una vez por teléfono. O sea, el restaurante iba a ser nuestro con el tiempo. Mejor se lo dábamos a Dennis ahora y nos ahorrábamos el lío. Su tono era como si hablara de cobrar un cheque vencido. El día que renuncié, reuní a todo el personal, repartí sobres rojos y les dije que por fin iba a descansar, tal vez a viajar, tal vez a aprender algo nuevo solo para mí. Lloraron. Sonreí y les dije que no lo hicieran. Pero la verdad era que no estaba lista para despedirme. Pensé que dárselo era el mejor regalo que podía ofrecer. Pero ese regalo se convirtió en la primera excusa que usaron para borrar mi nombre. Miré el libro de contabilidad. En la contraportada había una foto de todos nosotros. Katy a la izquierda, haciendo el signo de la paz. Detrás de ella estaban Tom, el jefe de cocina, Emily, la camarera, Marlin, el cajero, y Denise en un rincón, incómodo pero sonriente. Recorrí la foto con los dedos y me di cuenta de que no, lo había perdido todo hoy. Empecé a desvanecerme de mi propia historia en el momento en que dije: lo dejaré ir. Cerré el libro de contabilidad con una respiración larga y pausada. A la mañana siguiente, me preparé una taza de Earl Grey. Volví a meter las galletas de mantequilla de limón que me habían sobrado en bolsitas y guardé cuidadosamente los libros de contabilidad en el armario. Esos libros me parecían lastre, pesados, inmóviles, pero me daban el peso justo para mantener los pies en la tierra. No pensaba montar un escándalo. No iba a sacar a relucir lo sucedido. Solo quería tener una conversación seria. Hacía mucho tiempo que Denise y yo no nos sentábamos cara a cara y hablábamos de verdad. No con él ladrando desde la cocina. No con él llamando para preguntar si podía cubrir a alguien. No tan descaradamente. «Gracias, mamá. Te lo agradezco de verdad». Con el cansancio y la distancia impregnados en cada sílaba, lo llamé. «Vamos a comer», dije en voz baja. «Solo los dos. Hay algo que quiero hablar». Dudó. «Luego vendrá Mag también. Está teletrabajando esta semana». Hice una pausa y dije: «Muy bien, los tres». Reservé en un pequeño restaurante italiano cerca, un viejo rival mío de mis tiempos. En la restauración, el dueño tenía más o menos mi edad, una filosofía diferente. Creía en la publicidad exagerada. Creía en el boca a boca. Habíamos competido, chocado, incluso nos respetábamos. Él le había legado el negocio a su hijo después de jubilarse. El sabor seguía siendo el mismo. Llegué 10 minutos antes. Pedí 3 aguas y una cesta de pan de sésamo casero. Cuando entraron, me quedé de pie y sonreí. Denise llevaba ropa informal y la mirada cansada. Mac llevaba un blazer elegante, impecable, con una expresión de cansancio apenas disimulada. «Hola, mamá», murmuró Denise al sentarse. «¿Te acuerdas de este sitio?», pregunté. «Sí», dijo abriendo el menú. «Solías traerme aquí siempre».
Evitaba mi mirada. No mencioné lo de ayer. No mencioné el dolor ni la forma en que sus palabras me rasparon el pecho. Solo quería intentar hablar como madre, no como víctima. Decir lo que sentía sin llorar, sin acusar. Ayer me dolió, comencé con voz tranquila. No porque estuviera lavando platos, no porque me pidieras ayuda. Se quedaron callados esperando. ¿Qué te dolió?, dije. Verte fingir que no era tu madre, viéndote actuar como si el restaurante no tuviera nada que ver conmigo, como si no lo hubiéramos construido juntos. Denise dejó el menú, frunciendo el ceño. Mamá, eso no es justo. ¿Cuándo negué que fueras mi madre? Mac levantó la mirada y la interrumpió bruscamente. Vamos, Mary. Ayer fue un día de trabajo, no una cena familiar. Tú misma dijiste que solo estabas ayudando, así que mantuvimos la profesionalidad. Los miré a ambos. No dije nada. Mac se encogió de hombros. Y siendo sinceros, estás jubilado. ¿Qué clase de trato esperas? Solo estabas echando una mano, ¿verdad? Algo en mi pecho se cerró. Su tono me hizo parecer que estaba allí para presumir, como si mi presencia fuera un proyecto de vanidad. Me volví hacia Denise. Ese restaurante lo construí ladrillo a ladrillo. Te lo di porque confiaba en ti. Pensé que significaba algo. Pero cambiaste el menú, cambiaste al personal y ni siquiera dices mi nombre cuando alguien pregunta quién soy. Parecía molesto. Mamá, solo estás siendo sensible. Max tiene razón. Si sigues estando pendiente de todo, ¿qué sentido tenía? ¿Dármelo? No pretendo interferir, dije más suave. Solo quería que dijeras, aunque solo fuera una vez, esta es mi madre. Ella dirigía este lugar. Con eso me habría bastado. Solo eso dejó escapar un suspiro, algo entre risa y suspiro de impaciencia. Siempre necesitas ser el centro de atención, murmuró. Cada vez que apareces, el personal se te acerca. ¿Te das cuenta de que tu actitud de jefe amable lo arruina todo? Dejan de escucharme. Mac dejó el cuchillo y el tenedor con cuidado y se inclinó hacia adelante. Déjame ser directa, Mary, dijo con frialdad. Si aún quieres ser el alma del restaurante, entonces tu jubilación fue un fracaso. Hizo una pausa. Entonces, habla como el hielo. Si quieres volver, solo dilo. Pero si se trata de sentirte importante, por favor, deja de estorbar. Me quedé en silencio. En ese momento lo comprendí. No podía seguir esperando que me vieran. No como era. Ya no. Sabes, dije después de un momento. El año que murió tu padre. Casi vendo ese lugar. Mi voz era baja. No podía hacerlo sola. Estaba despierta a las 3 de la mañana comprando verduras, cortando, pagando facturas. Quise renunciar tantas veces, pero tú, Denise, me dijiste, no te rindas, mamá. Dijiste que algún día me haría cargo. Me miró. Su rostro no se inmutó. Mucho. Asentí. Bueno, entonces dejé la servilleta en la silla y me puse de pie. No voy a interferir más en el restaurante y no esperaré a que digas lo que yo quiero. Me colgué la mochila al hombro y salí del pequeño restaurante. Cuando llegué a casa después de ese almuerzo miserable, no me quité los zapatos. Me apoyé en el marco de la puerta, con los dedos aún aferrados a la correa de mi bolso. No lloré, no porque no me doliera, sino porque algo dentro de mí finalmente se había calmado. Sabía sin lugar a dudas que todo había terminado. Denise y Mac eran como 2 muros de acero que me empujaban hacia afuera hasta que no quedó nada. Entre nosotros, siempre necesitas ser el centro de atención. Solo estás aquí para ayudar. Estás jubilado.
No te metas en los asuntos de la generación más joven. Esas frases no fueron dichas sin más. Se me quedaron grabadas en los oídos. No podía sacármelas, no podía olvidarlas. No sé cuánto tiempo estuve allí paralizado hasta que sonó el teléfono y me sobresaltó. Era Linda. Dudé un segundo y luego contesté. Hola, Mary, dijo con una voz cálida y familiar, como una taza de té recién hecho. Acabo de salir, de Whole Foods. Tienen una remesa nueva de esas galletas de calabaza que te encantaban. Sonreí, pero se me hizo un nudo en la garganta que no pude articular palabra. Debió de presentirlo. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Logré decir por fin. Almorcé con Denise hoy. No dijo nada enseguida. Oí que la puerta de un coche se cerraba y luego el suave clic de un cinturón de seguridad. ¿Qué hizo esta vez?, preguntó, bajando la voz como si se preparara para la batalla. Respiré hondo y le conté lo básico de lo que pasó en el almuerzo. No me interrumpió, solo murmuró de vez en cuando. Ajá. O cuando llegué al final, les dije que no me entrometería más. No esperaré a que me reconocieran. Guardó silencio un instante. Luego dijo, «Por fin lo dijiste». Me senté a la mesa de la cocina y fue entonces cuando finalmente brotaron las lágrimas, pesadas y silenciosas, deslizándose por mi barbilla. ¿Esperé demasiado para verlos como son? Me tembló la voz. Mary, dijo con firmeza, no esperaste demasiado. Mantienes la esperanza. Eso no es tontería, eso es fe. Eso es lo que hace la gente con corazón cuando se trata de familia. Solté una risa temblorosa, con la voz atorada en la garganta. ¿Cuántos años llevaste dirigiendo ese restaurante? Ella lo hacía todo desde la preparación del amanecer hasta la cuenta del último cliente. Lo hacías todo sola. ¿Por qué demonios necesitas su permiso para estar orgullosa? Me limpié la cara con la manga. Voy para acá, dijo de repente. No discutas. Sé que estás ahí sentada sola, acurrucada en la misma silla de la cocina. Negué, con la cabeza con una sonrisa. ¿No has cambiado nada? Bien, más me vale. Estuve contigo cuando escribimos juntos ese discurso para el equipo de debate del instituto a los 15. Te preparé un pastel de jubilación cuando cumpliste 55. Si no aparezco ahora, estaría rompiendo el código sagrado de la mejor amiga. Mientras hablaba, algo dentro de mí empezó a tranquilizarse. Media hora después, estaba en mi puerta con galletas de calabaza, 2 botellas de vino y una bolsa entera de pizzas multigrano con descuento de la tienda. Al entrar, fue como si una brisa despertara toda la casa. Me encontré con Katy de camino, dijo, tirando su abrigo sobre una silla. Está buscando trabajo otra vez. Dijo que nada ha funcionado desde que se fue de tu casa. ¿Katy? Parpadeé. Pensé que había ido a ese restaurante mexicano después de irse. Sí, pero cambiaron de dueño. El nuevo pensó que era demasiado lenta y meticulosa. Me dijo que lo que más extraña es tu cocina. Algo me revolvió el pecho. ¿Te acuerdas de Tom, el antiguo chef? Abrió la bolsa de galletas y me dio una. Loe. Vi en el mercado agrícola el mes pasado. Dijo que nunca había encontrado una cocina tan fluida como la tuya. Miré la galleta en mi mano, en silencio. Mary, dijo, dejando su copa de vino y mirándome fijamente. ¿Alguna vez has pensado en abrir una nueva? La miré atónito. Lo digo en serio, dijo con los ojos brillantes, no por despecho, ni para demostrar nada, sino porque aún lo tienes. La habilidad, el amor, el alma, todo lo que pusiste en ese lugar sigue dentro de ti. No perdiste. Linda,
Tengo 60 años, dije en voz baja. Y ella replicó, ¿todavía cocinas? Entiendes a la gente mejor que la mitad de los dueños de restaurantes de esta ciudad. Esta es la era del bullicio comunitario, los menús nostálgicos y el resurgimiento de la comida casera. Abre algo nuevo. La mesa de Mary. Te juro que voy a llenar mi muro de Facebook. La miré, incapaz de responder. No tienes que hacerlo sola, añadió con voz más suave. Yo te adelanto tu primera inversión. Levanté la vista, con los ojos repentinamente húmedos de nuevo. Estás loca. Entonces tendrás que volverte loca conmigo. Sonrió como la adolescente que solía ser, la que nunca se acobardaba ante nada. Esa noche hablamos durante horas sobre antiguos empleados, recetas olvidadas, la distribución de la cocina y las redes sociales. No recuerdo a qué hora nos acostamos finalmente, pero sí recuerdo esto. Antes de apagar las luces, mirando al techo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. A la mañana siguiente, me puse mi gabardina azul marino, me puse las gafas de sol, metí un bolígrafo y una libreta en el bolsillo y salí por la puerta, olvidándome por completo del teléfono. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme en casa por más tiempo, alimentando la esperanza como un tibio recuerdo que temía dejar ir. Pasé por la calle donde estaba mi antiguo restaurante. Denise seguía usando el letrero que dejé. Esas letras doradas, descoloridas, estaban desportilladas y desgastadas. No las había reemplazado. Quizás era demasiado perezoso. O quizás pensó que le darían un toque de nostalgia. Pero no me detuve. Giré y me metí en otra calle, una que no había pisado en más de 10 años. Había cambiado. La antigua zapatería era ahora una cafetería artesanal. La lavandería había sido destripada y transformada en una acogedora pastelería con revestimiento de madera y letreros en tonos pastel. Aparqué y salí. Apenas había recorrido la mitad de la cuadra cuando algo me detuvo en seco. Un edificio gris azulado de 2 pisos en la esquina. En la puerta de cristal había un cartel de se alquila. Contactar a L. Goldman. Me quedé allí mirando la puerta de cristal durante 2 minutos. Entonces, sin saber de dónde venía el coraje, saqué mi bloc de notas y anoté el número. De vuelta en el coche marqué. Al tercer timbre contestó una voz grave de hombre. Hola, carraspeé. Hola, llamo por el local de la esquina. ¿Sigue disponible? Pausa. Ah, sí. ¿Te interesa? Dije que tenía un restaurante. Durante más de 20 años. Estoy pensando en empezar de nuevo. Bueno, entonces has elegido el lugar correcto, dijo con voz cálida. Antes era un restaurante de comida rápida. Todavía hay utensilios de cocina. Los servicios públicos están conectados. No está en una avenida principal, pero estar en la esquina le da buena visibilidad. Recibo 3 o 4 llamadas al mes. Aprieto el teléfono con fuerza. ¿Cuándo te gustaría verlo? Esta tarde. Perfecto. Nos vemos allí a las 3:00. Después de colgar, me recosté en el asiento con los ojos cerrados. Tenía las palmas de las manos húmedas, pero sentía el pecho extrañamente fresco. Conduje directo a casa. Linda estaba en mi cocina, destapando una olla de avena. Sabía que te saltarías el desayuno, dijo. Dejé caer mi bolso en una silla. Encontré un sitio. Casi se le cae el cucharón. ¿Qué? ¿Ya? Un local de la esquina. Antes era un local de comida rápida. Lo estoy visitando a las 3. Me hizo un gesto de aprobación con una mano mientras garabateaba frenéticamente con la otra. Bueno, entonces necesitamos una lista de verificación.
financiación del personal, rumor de lanzamiento del menú. Asentí, pero no hablé enseguida. Levantó la vista. ¿Qué pasa? Revolví mi café lentamente. No estoy seguro de si debería echar mano de mi fondo de jubilación. Hizo una pausa. La miré a los ojos. Son los ahorros de toda mi vida, mi respaldo si me enfermo o necesito cuidados a largo plazo. No me da miedo perder dinero. Me da miedo darlo todo y aún así irme con las manos vacías. Se sentó frente a mí, con voz suave pero firme. Mary, lo entiendo, yo también tengo miedo. Pero dime esto, ¿no están las cosas ya bastante mal? Asentí. Por eso usaré una parte. Tengo un límite que no cruzaré, pero no quiero depender completamente de él. Sin dudarlo dijo. Entonces déjame cubrir el resto. Mía acaba de pagar sus préstamos estudiantiles. Si no uso mis ahorros para respaldarte, ¿para qué los estoy ahorrando? Se me hizo un nudo en la garganta de nuevo, pero no la dejé ver. Esa tarde recorrimos el lugar juntas. En cuanto se abrió la puerta, me invadió una oleada de olores, metal, grasa y un ligero toque de moho. Los fantasmas de una cocina en funcionamiento. Entré despacio, deslizando los dedos por los azulejos y las encimeras, casi oyendo el tintineo de las espátulas y las voces que llamaban desde detrás del refrigerador. El casero fue directo. Firmamos un contrato de arrendamiento preliminar y él me ofreció 2 meses de alquiler gratis por la reforma. Al llegar a casa, saqué mi vieja guía telefónica y empecé a marcar. Tom. Hola, Marlene, Lizzie, Kenny. Todas las llamadas tenían la misma reacción. ¿De verdad vas a reabrir? Me apunto, Harry. Llevo 5 años esperando este día. Cuenta conmigo. Mi trabajo actual es un desastre. En fin, pegué una hoja de papel en la pared de la cocina. Escribí arriba: la lista de reconstrucción de la mesa de Mary. Debajo, en 2 columnas ordenadas: completado. Contacté al personal. Firmé el contrato de arrendamiento. Tareas pendientes: inspección del equipo, borrador del menú, promoción de lanzamiento. Esa noche Mía vino con su portátil. Dios mío, mamá, dijo. Te estoy creando una cuenta de Instagram. Además estamos haciendo un video teaser para TikTok. Me reí. Ni siquiera sé cómo se escribe TikTok. Puso los ojos en blanco. Por eso, necesitas tu propio asesor de marca para la generación Z. Grabamos videos de ollas hirviendo, frascos de especias y menús escritos a mano. Grabó una voz en off de mí explicando el significado del nombre Mesa de María. Esa noche publicó el primer avance. Una cocina con recuerdos. Una mesa con calidez. Próximamente. Mesa de María. De vuelta al sabor, a mujeres que construyen. Al ver la avalancha de me gusta, sentí una oleada en el pecho. Una sensación vieja, pero familiar que no había sentido en años. Emoción. El primer día de reformas, me até mis zapatillas desgastadas, las mismas que probablemente deberían haber sido retiradas cuando yo lo hice. Me arremangué, me puse un par de guantes y me puse a fregar junto a Katy, la vieja y grasienta campana de la cocina. Se rió mientras fregábamos. De verdad, no creía que aún tuvieras tanta energía. Sonreí y le tiré un trapo. No puedes llamarme vieja si te cruje la espalda más que a mí. Ambos nos echamos a reír a carcajadas con las caras manchadas de mugre y aceite. Esa tarde, Tom pasó a inspeccionar las estufas. Estos quemadores pueden parecer viejos, dijo, golpeando el lateral de uno con su llave inglesa, pero la estructura está sólida. Con una buena puesta a punto, durarán. Había traído su propio juego de herramientas y un par de guantes nuevos, y ya se movía como si fuera el dueño del lugar,
como si nunca se hubiera ido. Kenny y Marlene aparecieron poco después, y el lugar se llenó de voces, y los recuerdos volaron como el vapor de la cocina. Alguien mencionó la ventisca de hace años, cuando repartí sopa en persona y casi me resbalo en la acera helada. Otro recordó el Día de Acción de Gracias en que repartimos comida a las personas sin hogar, y toda la cuadra terminó haciendo fila afuera de nuestra puerta. La calidez de esa cocina no era solo el calor, era historia viva y presente entre los fogones y las conversaciones. Mia apareció con su cámara en mano. Tomó fotos de cada rincón, documentando el viaje en una serie que llamó Cocina Renace, de vuelta Gullets a la llama, y el menú escrito a mano de Mary. En una semana, nuestras redes sociales pasaron de 0 a más de 800 seguidores. Ahora tienes fans, dijo, revisando los comentarios. Es hora de aprender a responderles. Revisé las publicaciones, parpadeando mientras se me llenaban los ojos de lágrimas. Recuerdo su sopa de maíz. Ha vuelto. Comí mi primera alita de búfalo en su casa cuando era niña. No era que quisiera que me recordaran. Fue que finalmente me di cuenta de que sí lo habían hecho. El nombre estaba definido desde el principio. La mesa de Mary. Ni parrilla, ni mesa de cocina. Porque no se trataba solo de comida. Se trataba de encontrar calor, de sentirnos como en casa. Traje 3 de nuestros platos favoritos: el rollo de papa cremoso, el pastel de pollo asado con miel y mi bisqué de calabaza, casi imposible de imitar. Mia miró el menú. No quiero añadir nada de fusión moderna como hizo Denise. Negué con la cabeza. No estoy siguiendo modas, estoy recuperando el sabor. Mi sabor. Ella asintió. Lo voy a recortar para un video promocional. Esa frase es oro. También publicamos invitaciones abiertas para que nuestros antiguos clientes dejaran notas escritas sobre lo que la mesa de Mary significaba para ellos. Una anciana escribió: su casa fue la última cita que tuvimos mi esposo y yo. Todavía recuerdo el pan de maíz con cebollín de esa noche. Una madre y su hija dejaron una nota. Mary le enseñó a mi hija a sostener un cuchillo y a picar cebolla. Ahora es profesora de cocina. Esas palabras pesan más que el metal. Durante las renovaciones, me propuse limpiar yo misma todas las mesas del comedor todos los días. El equipo bromeaba diciendo que era adicta al trabajo, pero sabía lo que hacía. Esta era mi carta de amor al espacio. La noche antes de la inauguración, no dormí. Con un suéter de lana, caminé de un lado a otro por el comedor, probando cada silla, comprobando la ubicación de los condimentos, la intensidad de la iluminación, revisando cada impresión del menú en busca de errores tipográficos. A las 3:00 me senté en un taburete alto en la cocina y escribí a mano docenas de tarjetas, colocando una en cada mesa. Bienvenido de nuevo. Gracias por acordarte de mí. Ayudaste a revivir la mesa de Mary. Justo antes del amanecer, miré afuera. La calle seguía tranquila, pero sentía que despertaba. La pancarta colgaba sobre la entrada decía: la mesa de Mary, vuelve el sabor de casa. El día de la inauguración superó todas las expectativas. La gente empezó a deshacer fila incluso antes de que abrieran las puertas. Mary, tenemos que duplicar la preparación, gritó Tom desde la cocina. Kathy salió corriendo con botellas de agua disculpándose. Gracias por la espera, amigos. Ya casi llegamos. Me quedé en la puerta de la cocina, mirando el mar de tito-de-cintoles, rostros conocidos y desconocidos, cuando una voz de la multitud se alzó por encima del ruido. Mary había vuelto.
Estallaron los aplausos. Por un momento olvidé cómo moverme, hasta que Marlin se inclinó y susurró: «Bueno, ¿qué haces ahí parado? Abre las puertas, jefe». Y sonreí. Era la tercera tarde desde que abrimos y me acababa de hundir en la rígida e implacable silla de la oficina, esperando 10 minutos de descanso, cuando una voz familiar y agitada resonó desde la entrada del restaurante. «¿Está aquí?», pregunté. «Quiero hablar con ella, Denise». Reconocí el tono al instante, impaciente, a punto de estallar de ira apenas contenida, y esa indignación justificada que usaba como armadura cada vez que se sentía acorralado. Respiré hondo, me desaté el delantal y salí al comedor. Él estaba de pie en la barra, rojo como la seda, y detrás de él estaba Mac, con los brazos cruzados, observando la escena como un espectador que ya había decidido el final. Las conversaciones se interrumpieron. La sala quedó en silencio, hasta que solo quedó el siseo de la máquina de espresso detrás de la barra. «¿Qué haces aquí?», le pregunté a Comutirm. «Me estás robando el negocio», siseó Denise, intentando bajar la voz, pero sin disimular el veneno en sus palabras. «Sabías que estábamos a solo una cuadra. Todo este lanzamiento es un ataque directo a mí». No respondí de inmediato. Solo lo miré. Él insistió: «Trajiste a todo el antiguo personal de vuelta. Tu menú es prácticamente una réplica. Incluso tu marketing, el sabor de casa, regresa. Intentas hacer creer a la gente que eres el original». Lo miré fijamente unos segundos y luego hablé despacio y con claridad. «Denise, yo soy el original. Yo entrené a estas personas. Yo cociné estos platos durante más de 20 años. El nombre es mi nombre. Estás llamando a esto robo. Es ridículo». Su rostro se ensombreció. «Te jubilaste. Me entregaste el restaurante y ahora abres este al lado y esperas que sobreviva». Una risita sin humor se me escapó. «Yo no te puse en ningún pozo de fuego», dije, mirándolo a los ojos. «Cuando te di ese restaurante, venía con clientes, fieles, personal capacitado y un menú funcional. Lo destrozaste todo». Me acerqué con la voz firme. «¿Quieres culparme? Fuiste tú quien arrancó el techo y se enojó cuando empezó a llover». Mac dio un paso adelante con tono gélido. «No tienes que convertir esto en un juego de moralidad. Si de verdad te importara tu hijo, no estarías compitiendo con él en redes sociales como si fuera un concurso de popularidad». Miró a la fila de clientes. «Has convertido tu drama familiar en un truco publicitario. Impresionante». La miré fijamente. «¿Quieres saber qué te duele más? Dije que no es que seas desagradecida, ni siquiera es que hayas sido fría. Es que nunca consideraste que yo también soy una persona». Hice una pausa. «No solo tu ex jefa, no mano de obra gratuita, no una vieja conveniente y desechable». Mac se burló. «Vamos, empezaste todo esto solo para demostrar lo mártir que eres». No me inmuté. Empecé esto porque estaba harta de esconderme en la cajita en la que me metieron. Me giré y miré a la multitud silenciosa. «Cuando te fuiste», dije, «no esperaba que volviera nadie, pero mira a tu alrededor». Señalé el comedor. «Están aquí, por la comida, sí, pero también porque recuerdan a una mujer que trataba a cada persona que entraba por esa puerta como si fuera importante». Denise abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Entonces un hombre de mediana edad salió de la fila con amabilidad y me puso una mano en el hombro. «Mary, conduje 40 minutos para llegar aquí», dijo con una sonrisa.
no para ver una discusión familiar, sino porque cuando mi esposa estaba embarazada, le preparaste ese pastel de pollo del que todavía habla. Alguien más intervino desde la fila. Tus viejas recetas deberían haber regresado hace mucho tiempo. Sin gritos, sin apoyo fingido, solo voces cálidas y con los pies en la tierra, narrando recuerdos cotidianos con naturalidad. Y en ese momento me sentí más alta que en años. Maja apretó la correa de su bolso con más fuerza, giró sobre sus talones y salió furiosa. Denis se quedó ahí parado, como si esperara, tal vez que dijera algo que lo hiciera todo más fácil. Lo miré y dije en voz baja: no te odio, Denis, y no se trata de venganza. Simplemente por fin lo entiendo. Lo que siempre quisiste no era a mí, era todo lo que te di. Bajó la mirada. No dijo nada. Me di la vuelta y volví a la cocina. Detrás de mí sonó la campanilla de la puerta. Pasos. Luego el suave clic de la puerta al cerrarse. Se había ido. La tormenta empezó con un mensaje anónimo. Esa mañana empezó como cualquier otra. Las puertas abrieron a las 7:30. La primera olla de sopa de pollo a fuego lento a las 8:20 y el pastel de calabaza, listo en la vitrina a las 9. Sobre Mía estaba en el mostrador, terminando nuestra actualización diaria de redes sociales antes de que llegara la hora del desayuno. Entonces su sonrisa se congeló. No te preocupes, dijo con un tono de voz un poco más suave mientras se acercaba a mí. Déjame encargarme de esto. Me sequé las manos y miré la pantalla de su teléfono. Una publicación estaba fijada en la parte superior de la página de tendencias locales. La dueña de un restaurante jubilada regresa robando recetas familiares, robando a sus leales empleados y saboteando el negocio de su propio hijo. ¿Dónde está la justicia? Adjunté una foto borrosa de Katy y yo riéndonos fuera de la cocina. Tan vaga como para ser negada, pero tan aguda como para generar chismes. Los comentarios fluyeron como un torrente. ¡Maldita sea! Una telenovela de restaurante de la vida real. Hazte a un lado. ¡Bravo! Los niños luchan por mantener a la familia a flote y la madre regresa con todas sus fuerzas. Frío. ¿Por qué una abuela jubilada volvería solo para robarle el protagonismo a su propio hijo? Algunos intentaron defenderme. Todos saben que ella fundó ese lugar, ¿verdad? Es la chef original. Esa es su receta. Pero la razón no es tendencia. Me senté en el banco del fondo, en silencio, con la garganta seca como la tiza. Mía se movía con la mandíbula apretada por el teléfono. Sé quién publicó esto. Es alguien del círculo de tu hijo. Probablemente ese amigo que siempre le da me gusta y comenta en la página de su tienda. No respondí. Me zumbaban los oídos, pero el resto del mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Los clientes iban y venían. Casi tomaba pedidos. Tom picaba zanahorias en la cocina. Marlin saludó a una cara conocida en la puerta. Pero yo me sentía como si estuviera encerrado en una caja insonorizada, viendo cómo todo se me escapaba de las manos. Al mediodía, apareció un reportero del periódico local, blazer negro, credencial de prensa y sonrisa profesional. Señora Mary, recibimos una queja y nos pidieron que investigáramos las acusaciones de menús copiados y competencia desleal. ¿Te gustaría comentar? La miré fijamente a los ojos, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Por supuesto. ¿Prefieres sentarte y escuchar o quedarte de pie mientras te cuento sobre 20 años creando sabores desde cero? Parpadeó, asintió y entró. La senté en la mesa junto a la ventana y le serví un café. Entonces metí la mano en la oficina y saqué mi libro de contabilidad más antiguo. El que tenía 20 años de páginas manchadas de grasa
medidas escritas a mano y borradores de menús garabateados. Esta es mi historia, dije pasando a la primera página. Quizás deberías leerla antes de decidir qué versión merece la pena. No me interrumpió. Simplemente pasó las páginas lentamente, susurrando de vez en cuando. ¡Guau! Estas salsas son las mismas proporciones que las de tus hijos. Sonreí. Él las aprendió de mí, pero redujo el azúcar a la mitad. Los clientes lo odiaban. Puedes probar ambos y comprobarlo tú mismo. Ella asintió, bebiendo un sorbo de café. No más preguntas por ahora. A la mañana siguiente, el periódico publicó el artículo. No es una abuela imitadora que regresa, ella es la fuente, el origen de la receta. Y así, la situación empezó a cambiar. Clientes antiguos dejaron comentarios en nuestra página. El regreso de Mary es la verdadera historia de un regreso. Esa sopa de calabaza. No es solo comida, es memoria. Recordamos a la mujer que nos saludó por nuestro nombre y nos trajo pan caliente antes de que lo pidiéramos. Alguien incluso publicó una foto antigua mía afuera de mi antiguo restaurante con un delantal azul marino, sonriendo y sosteniendo una bandeja de pollo asado. Mientras Mía compartía la publicación, leyó una en voz alta. «Abuela, te estás haciendo viral». Reí con lágrimas en los ojos. Ojalá no sea tan viral. Me dio un codazo sonriendo. «Estás loco», en el mejor sentido de la palabra. Pero Denise no se detuvo. Publicó un largo comunicado en su página de negocios acusándome de manipular a los medios, chantajear emocionalmente al personal y orquestar una campaña de desprestigio. Adjuntó algunos videos editados selectivamente, presentándome como una vieja conspiradora que organizaba una guerra de relaciones públicas. Luego hablé despacio y con claridad. «Denise, yo soy el original. Yo entrené a estas personas. Yo cociné estos platos durante más de 20 años. El nombre es mi nombre. Estás llamando a esto robo. Es ridículo». Su rostro se ensombreció. «Te jubilaste. Me entregaste el restaurante y ahora abres este al lado y esperas que sobreviva». Una risita sin humor se me escapó. «Yo no te puse en ningún pozo de fuego», dije, mirándolo a los ojos. «Cuando te di ese restaurante, venía con clientes, fieles, personal capacitado y un menú funcional. Lo destrozaste todo». Me acerqué con la voz firme. «¿Quieres culparme? Fuiste tú quien arrancó el techo y se enojó cuando empezó a llover». Mac dio un paso adelante con tono gélido. «No tienes que convertir esto en un juego de moralidad. Si de verdad te importara tu hijo, no estarías compitiendo con él en redes sociales como si fuera un concurso de popularidad». Miró a la fila de clientes. «Has convertido tu drama familiar en un truco publicitario. Impresionante». La miré fijamente. «¿Quieres saber qué te duele más? Dije que no es que seas desagradecida, ni siquiera es que hayas sido fría, es que nunca consideraste que yo también soy una persona». Hice una pausa. «No solo tu exjefa, no mano de obra gratuita, no una vieja conveniente y desechable». Mac se burló. «Vamos, empezaste todo esto solo para demostrar lo mártir que eres». No me inmuté. Empecé esto porque estaba harta de esconderme en la cajita en la que me metieron. Me giré y miré a la multitud silenciosa. Cuando te fuiste dije, no esperaba que volviera nadie, pero mira a tu alrededor. Señalé el comedor. Están aquí, por la comida, sí, pero también porque recuerdan a una mujer que trataba a cada persona que entraba por esa puerta como si fuera importante. Denise abrió la boca,
pero no le salieron las palabras. Entonces un hombre de mediana edad salió de la fila con amabilidad y me puso una mano en el hombro. Mary, conduje 40 minutos para llegar aquí, dijo con una sonrisa. No para ver una discusión familiar, sino porque cuando mi esposa estaba embarazada, le preparaste ese pastel de pollo del que todavía habla. Alguien más intervino desde la fila. Tus viejas recetas deberían haber regresado hace mucho tiempo. Sin gritos, sin apoyo fingido, solo voces cálidas y con los pies en la tierra, narrando recuerdos cotidianos con naturalidad. Y en ese momento, me sentí más alta que en años. Maca apretó la correa de su bolso con más fuerza, giró sobre sus talones y salió furiosa. Denis se quedó ahí parado, como si esperara, tal vez que dijera algo que lo hiciera todo más fácil. Lo miré y dije en voz baja, no te odio, Denis, y no se trata de venganza, simplemente por fin lo entiendo. Lo que siempre quisiste no era a mí, era todo lo que te di. Bajó la mirada. No dijo nada. Me di la vuelta y volví a la cocina. Detrás de mí sonó la campanilla de la puerta. Pasos. Luego el suave clic de la puerta al cerrarse. Se había ido. La tormenta empezó con un mensaje anónimo. Esa mañana empezó como cualquier otra. Las puertas abrieron a las 7:30. La primera olla de sopa de pollo a fuego lento a las 8:20 y el pastel de calabaza listo en la vitrina a las 9:00. Mía estaba en el mostrador, terminando nuestra actualización diaria de redes sociales antes de que llegara la hora del desayuno. Entonces su sonrisa se congeló. No te preocupes, dijo con un tono de voz un poco más suave mientras se acercaba a mí. Déjame encargarme de esto. Me sequé las manos y miré la pantalla de su teléfono. Una publicación estaba fijada en la parte superior de la página de tendencias locales. La dueña de un restaurante jubilada regresa robando recetas familiares, robando a sus leales empleados y saboteando el negocio de su propio hijo. ¿Dónde está la justicia? Adjunté una foto borrosa de Katy y yo riéndonos fuera de la cocina. Tan vaga como para ser negada, pero tan aguda como para generar chismes. Los comentarios fluyeron como un torrente. Maldita sea, una telenovela de restaurante de la vida real. Hazte a un lado, bravo. Los niños luchan por mantener a la familia a flote y la madre regresa con todas sus fuerzas. Frío. ¿Por qué una abuela jubilada volvería solo para robarle el protagonismo a su propio hijo? Algunos intentaron defenderme. Todos saben que ella fundó ese lugar, ¿verdad? Es la chef original. Esa es su receta. Pero la razón no es tendencia. Me senté en el banco del fondo, en silencio, con la garganta seca como la tiza. Mía se movía con la mandíbula apretada por el teléfono. Sé quién publicó esto. Es alguien del círculo de tu hijo. Probablemente ese amigo que siempre le da me gusta y comenta en la página de su tienda. No respondí. Me zumbaban los oídos, pero el resto del mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Los clientes iban y venían. Katy tomaba pedidos. Tom picaba zanahorias en la cocina. Marlene saludó a una cara conocida en la puerta. Pero yo me sentía como si estuviera encerrado en una caja insonorizada, viendo cómo todo se me escapaba de las manos. Al mediodía, apareció un reportero del periódico local. Blazer negro, credencial de prensa y sonrisa profesional. Señora Mary, recibimos una queja y nos pidieron que investigáramos las acusaciones de menús copiados y competencia desleal. ¿Te gustaría comentar? La miré fijamente a los ojos, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Por supuesto. ¿Prefieres sentarte y escuchar o quedarte de pie mientras te cuento sobre 20 años creando sabores desde cero?
Parpadeó, asintió y entró. La senté en la mesa junto a la ventana y le serví un café. Entonces metí la mano en la oficina y saqué mi libro de contabilidad más antiguo, el que tenía 20 años de páginas manchadas de grasa, medidas escritas a mano y borradores de menús garabateados. Esta es mi historia, dije pasando a la primera página. Quizás deberías leerla antes de decidir qué versión merece la pena. No me interrumpió. Simplemente pasó las páginas lentamente, susurrando de vez en cuando. «¡Guau! Estas salsas son las mismas proporciones que las de tus hijos». Sonreí. Él las aprendió de mí, pero redujo el azúcar a la mitad. Los clientes lo odiaban. Puedes probar ambos y comprobarlo tú mismo. Ella asintió, bebiendo un sorbo de café. No más preguntas por ahora. A la mañana siguiente, el periódico publicó el artículo. No es una abuela imitadora que regresa, ella es la fuente, el origen de la receta. Y así, la situación empezó a cambiar. Clientes antiguos dejaron comentarios en nuestra página. El regreso de Mary es la verdadera historia de un regreso. Esa sopa de calabaza no es solo comida, es memoria. Recordamos a la mujer que nos saludó por nuestro nombre y nos trajo pan caliente antes de que lo pidiéramos. Alguien incluso publicó una foto antigua mía afuera de mi antiguo restaurante con un delantal azul marino, sonriendo y sosteniendo una bandeja de pollo asado. Mientras Mía compartía la publicación, leyó una en voz alta. «Abuela, te estás haciendo viral». Reí con lágrimas en los ojos. Ojalá no sea tan viral. Me dio un codazo sonriendo. «Estás loco», en el mejor sentido de la palabra. Pero Denise no se detuvo. Publicó un largo comunicado en su página de negocios, acusándome de manipular a los medios, chantajear emocionalmente al personal y orquestar una campaña de desprestigio. Adjuntó algunos videos editados selectivamente, presentándome como una vieja conspiradora que organizaba una guerra de relaciones públicas. Este restaurante nunca se trató solo de comida. Era una continuación de nuestro hogar para todos los que nos habían expulsado de otro lugar, mientras intentábamos construir una nueva versión de pertenencia. Esa tarde, llevé a Mía a la cocina. «Está bien», dije, tocando el pequeño taburete junto al fregadero. «Te toca preparar el pollo asado». Se quitó la chaqueta y se puso un delantal. «Atención, todavía lloro cuando corto cebolla». Le di un cuchillo y me puse gafas protectoras. Se rió, manipulando torpemente una cebolla. Mientras trabajaba, la guié paso a paso. Cómo combinar sabores, cuándo confiar más en el olfato que en los temporizadores. Le dije de dónde venía el plato. «Tu madre acababa de divorciarse», dije en voz baja. Estaba hecha un desastre. Todas las noches le preparaba este pollo. Me contó que la cena más inolvidable de su vida no fue en su boda. Fue en la mesa de mi cocina. Mía hizo una pausa, con la cebolla a medio cortar. «¿Alguna vez te arrepientes de haber sido tan buena con tu hijo?» Dudé. Luego me limpié las manos y me senté en el taburete desgastado del rincón. «No», dije en voz baja. «Ser buena con la familia no debería ser un error, pero lamento el tiempo que me llevó ser buena conmigo misma». Se acercó y me apretó la mano. «Me alegra mucho que seas mi madrina», dijo. La miré, y de repente ese vacío que sentía dentro de mí, el que creía que Denise había creado, dejó de sentirse tan vacío, no porque él la llenara, ni porque Mac la robara, sino porque la había reconstruido pieza por pieza a mi manera. Le enseñé a comprobar el brillo de los aceites para ver si estaban listos, a saber si la salsa estaba lo suficientemente espesa como para cubrir el dorso de una cuchara.
Garabateaba, tomaba fotos y preguntaba una y otra vez, ¿pero por qué este paso? Era una verdadera aprendiz, y yo, por fin, el tipo de profesor que ya no necesitaba demostrar nada. Al anochecer, habíamos terminado de limpiar. Nos quedamos en la entrada, mirando el suave resplandor amarillo de las lámparas colgantes. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan?, preguntó Mía. Sonreí. Lo pensé. Ya no estaré en la cocina todos los días, mi segunda jubilación. Me reí. No del todo. Solo un legado diferente esta vez. Cuando me pongo a escribir, los días transcurrieron suavemente, uno tras otro, y sin darme cuenta, llegó el Día de la Madre. Esta vez no esperé junto al teléfono la llamada de Denise. Aún así, me desperté a las 6 como si mi cuerpo recordara algo que mi mente ya había olvidado. La luz de la mañana se derramaba en la cocina, iluminando el borde del menú escrito a mano que había terminado la noche anterior. Me senté en el borde de la cama, mirando el periódico un buen rato. Pan, esta noche a las 6:00 p.m. La mesa, de María, cena especial del Día de la Madre. Por cada historia que pertenece a una madre. Me lavé el pelo, me puse una blusa floreada nueva y me puse la vieja pulsera de plata que Mía me regaló el año pasado, la que según ella parecía la que usaría una mujer clásica con un toque de personalidad. Cuando llegué al restaurante, Linda ya estaba en la puerta con un enorme ramo de girasoles. «Feliz Día de la Madre, Mary», sonrió, lista para que la abrazara y la elogiara hasta casi morir. Le devolví el abrazo, riendo. Ahora soy la madre de la comunidad. Tengo un estándar que mantener. En cuanto abrimos la puerta, la calidez inundó la casa con la luz. Mía estaba ensartando globos y faroles de papel en la sala. Katy llegó con su nieta. La esposa de Marlin trajo una canasta de galletas caseras. Tom salió de la cocina con un frasco de vidrio lleno de notas dobladas. «Hicimos esto para ti», dijo. «Cada nota tiene algo que alguna vez le dijiste a uno de nosotros. Lo recordamos». Abrí el primero. «No importa lo que pida el cliente. Lo que importa es si se siente atendido». Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. «¿Abrimos hoy?», preguntó alguien. Negué con la cabeza. No se aceptan clientes sin cita previa esta noche. Solo abrimos con un propósito. Nos pasamos todo el día preparándonos. La cocina bullía a fuego lento con una crema de calabaza y un cremoso pollo estofado. Marlin horneó su tarta de camote con miel. Tom insistió en hacer su pastel de maíz estrella y probó la masa 3 veces para que quedara perfecta. El calor en la cocina se sentía como el verano. La música sonaba suavemente por los altavoces. Todo el lugar parecía respirar, esperando la caída de la noche. A las 6, los invitados empezaron a llegar. El salón se llenó rápidamente. Afuera, el cielo se tiñó de un color lavanda. Dentro, las luces se encendieron. Lámparas colgantes, apliques y la pequeña lámpara bajo el cartel de bienvenida, escrito a mano, todo brillaba como la luz de una vela. Mía se acercó al micrófono. «Esta noche», dijo con voz clara y cálida, «no vamos a contar una historia. Invitamos a cada madre a contar la suya». La cena del Día de la Madre en la mesa de Mary había comenzado oficialmente. Me paré junto a una mesa redonda y levanté mi copa. Quiero brindar por cada mujer que alguna vez ha sido tratada como obligada en casa, en la cocina, en la vida. No eres la sobra. No eres la ayuda. No eres la vecina de nadie. Eres el centro, la llama, la razón por la que esta mesa significa algo. Los aplausos estallaron, suaves al principio,
luego ondulando como suaves olas de una mesa a otra. Miré a las mujeres en la sala, algunas con el pelo canoso, otras con bolsas de bebé, algunas con perlas, otras con zapatillas deportivas, pero todas tenían la misma luz en los ojos. Una mujer mayor se levantó con la voz temblorosa. Mi hija me pidió que no me pusiera nada demasiado llamativo para su boda. Así que me puse un traje beige a juego con la alfombra. Sonreí para las fotos y luego lloré sola en mi habitación esa noche. Pero esta noche me puse mi vestido rojo porque Mary me recordó. No somos decoración. Otra invitada, madre soltera, compartió cómo dejó la universidad para criar a su hijo y volvió a estudiar 10 años después. No me arrepiento de los sacrificios, dijo, pero estoy aún más orgullosa de las decisiones que estoy tomando ahora. Más aplausos que nunca. La señora Green levantó su copa. Mary es la dama más importante de esta calle. No regresaste. Siempre perteneciste aquí. Choqué mi copa con la suya y le dije a cada mujer que alguna vez ha sido subestimada, olvidada o descartada, pero que nunca dejó de elegirse a sí misma. En ese momento ya no era la vecina, ya no era la ayudante de cocina, yo era Mary. El nombre en el cartel, el eco en sus voces, el significado tras la mesa. Más tarde esa noche, Mia puso un video que había editado en secreto. Entrevistas cortas con mujeres de la comunidad. Me mostró que los 60 no son el final. Es solo otra coma. Por primera vez, me enorgullece decir: mi mamá es a quien más admiro. La sala se quedó en silencio. Me acerqué al micrófono por última vez. El Día de la Madre del año pasado fue uno de los días más difíciles de mi vida, dije. Pero esta noche he decidido darle un nuevo significado. Esto no es solo una festividad. Es el día en que recuperamos nuestros nombres. Después de mi la cena, tardamos más de 1 hora en limpiar el lugar. Mia fue la última en irse, haciendo malabarismos con su libreta, el equipo de grabación y 3 tartas de boniato sobrantes mientras corría hacia la puerta. No esperes mi respuesta. Estoy editando toda la noche. Sale al aire a las 6 en punto. Reí mientras la puerta se cerraba tras ella. La campanilla de viento dio un último y alegre toque, y entonces todo quedó en silencio. El restaurante estaba vacío, solo yo ahora. Colgué mi delantal en el gancho junto a la puerta de la cocina. Luego me acerqué al taburete alto cerca de la ventana y me senté. Afuera, la noche se había asentado profunda y silenciosa. La farola del otro lado de la calle proyectaba suaves halos en la acera, anillos de luz que parecían suaves ecos. Mi mirada se desvió al otro lado de la calle, hacia donde solía estar el antiguo restaurante de Dennis. Ahora había un cartel de Forale pegado a la puerta. Las ventanas estaban oscuras. Dentro, filas de sillas estaban apiladas en un rincón, abandonadas como huesos olvidados. No sentí lástima, no sentí triunfo, solo una quietud que no podía definir. Pensé en el día en que él y Mac entraron en mi cocina, pidiendo que me quitaran un peso de encima. Pensé en la vez que me presentó como el viejo vecino mientras fregaba platos en la trastienda, y pensé en el día en que por fin se sentó frente a mí y me susurró las palabras que debería haber dicho años antes. Lo siento. Pero ahora esos recuerdos parecían vivir tras un cristal, distantes, ingrávidos. No es que no me hubieran hecho daño, no es que no hubiera llorado. Pero ahora por fin entendía algo. No estoy viviendo bien porque estaban equivocados. Vivo bien
porque dejé de permitir que su visión de mí definiera quién era. Miré el viejo brazalete de plata que llevaba en la muñeca. Se había deslustrado con el tiempo. Los grabados estaban casi lisos, pero aún captaba la luz lo suficiente como para brillar. No era ostentoso como el oro, ni afilado como los diamantes, pero me había acompañado a través de todo. De la grasa de la cocina al silencio de la sala, del fondo a este regreso. Hubo un tiempo en que me esforcé al máximo por complacer, por ser agradable, solo para que me etiquetaran como la vieja vecina. Luego luché con uñas y dientes para recuperarme, solo para que me llamaran una mujer que intentaba volver. Pero no necesitaba etiquetas porque finalmente supe que quién soy no es algo que nadie más pueda definir. Una brisa soplaba fuera de la ventana. Me levanté y apagué la última luz del restaurante. Luego caminé hacia la puerta y cerré el cartel. El cerrojo hizo un suave clic detrás de mí. Me giré para echar un último vistazo a la habitación. Ya no era la decepción de alguien. No era el eco de una relación rota. No era una repetición del pasado. Era la mesa de Mary, un lugar que construí con mis propias manos a lo largo del tiempo con dignidad, restaurado no solo con esfuerzo, sino con un amor subestimado y recuperado. Respiré hondo y salí a la noche. El viento dispersó mi sombra en suaves pedazos bajo la farola. No corrí a casa. Simplemente caminé lentamente, libremente, dejando que el aire de la noche tocara mi rostro como una promesa cumplida. Y así, al final de todo, del dolor, del silencio, del olvido, ella no volvió atrás para reclamar lo que fue suyo, sino para recordarse a sí misma que nunca dejó de valer. Ya no esperaba una disculpa, ni una flor en el Día de la Madre, porque comprendió que el respeto no se mendiga, se construye, y que a veces cuando la vida nos borra, lo más valiente que podemos hacer es escribir nuestro nombre otra vez, con nuestras propias manos, en la historia que nadie más supo contar. Ella no era solo una vecina, no era solo la que ayudaba en la cocina, era el corazón de ese lugar, era la llama que nunca se apagó, ahora era libre. Gracias por escuchar esta historia, gracias por sentirla con el alma, porque a veces solo hace falta que alguien la escuche para que una mujer vuelva a encontrarse a sí misma.